escogimos el tema del bullying porque creemos que es el bullying escolar, porque creemos que es un tema importante para ustedes que están en la escuela. Aunque no lo crean, hay muchas cosas y muchos factores que ustedes hacen que puede ser bullying hacia otra persona, que puede ser una ofensa o puede ser algo malo que ustedes están haciendo a otra persona sin que ustedes sepan. La palabra bullying significa intimidación. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivo evidente, adoptadas por uno o más estudiantes para otros. La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro a través de constantes amenazas, insultos y agresiones. La víctima solo se queda callada en la mayoría de los casos. Hay muchos niños que para sentirse más que otros, para imponer su autoridad y que los otros lo respeten, le hace algo malo a otra persona, la ofende, la agrede y ella solo se queda callada por miedo a que la persona que le está ofendiendo le vuelva a hacer algo o lo vuelva a agredir de alguna forma, y pues creo que es algo que a nadie le gusta que le haga, ¿verdad? El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre escolares es bullying. ¿Qué quiere decir? Que ustedes estén molestando todo el tiempo a una persona o le estén hablando con palabras feas, agresivas, eso es bullying también. El que ustedes le digan a un niño, eres un tonto, eres un menso, eso es bullying también, chicos. Un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto de forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por otros estudiantes, que es lo que les comentaba anteriormente. El bullying implica 3 componentes claves. Un desequilibrio de poder para el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o solo percibido por la víctima. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lo estamos haciendo, y solamente la persona a la que se lo estamos haciendo es la que se da cuenta. ¿Por qué? Porque es la que lo siente, la que se siente agredido y la que se siente ofendido. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intenta dañar a la víctima de un modo intencionado. Este también puede ser que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero no nos importa y lo seguimos haciendo porque nosotros nos sentimos bien haciéndole este tipo de cosas a la otra persona. Y otro factor es que existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima que se produce de forma reiterada. Existen diferentes tipos de acoso escolar. Con frecuencia aparecen varios simultáneamente. Uno es el físico, que consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos, y también puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. Cuando nosotros le rompemos un lápiz a una persona, le escondemos la estuchera, eso también es bullying físico, porque como sea es algo físico lo que le estamos quitando, ¿sabes? El golpearlo, el empujarlo, también eso creo que todos ustedes saben que es bullying, ¿no? Otro es el verbal y es el más habitual. Este solamente deja marcada a la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas. Esto es, pues, lo que les decía de las palabras, el que le estemos diciendo a una persona, eres un tonto, eres un esto, eres un aquello, ese es un bullying verbal, porque no le estamos haciendo más que agredirlo con palabras, ¿sí? Y al final de cuentas, que nos digan una palabra fea, creo que siempre a todos nos hace sentir mal, ¿no? O hay alguien que se sienta bien cuando una palabra le dice, eres un tonto, eres un, ay, me caes mal. No, ¿verdad? A nadie le gusta que una persona le haga a un lado o le haga ese tipo de cosas porque deja una autoestima bajo. El autoestima es cómo nos sentimos nosotros por dentro y cómo nos vemos. Si nosotros nos sentimos mal por dentro, entonces todo el tiempo estamos como apagados, como callados, como que no nos sentimos menos que otras personas, cuando nadie es menos que nadie. Todos somos únicos y todos tenemos que tener respeto para todas las personas. El bullying psicológico se realiza mediante amenazas con un objetivo de lograr dinero o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no se quieren y se deben hacer. Este psicológico implica los otros 2 factores, el verbal y el físico, el que nosotros estemos agrediendo a una persona mediante golpes, mediante algo físico y mediante palabras. Nosotros hacemos un daño psicológico porque todo lo que nos hacen al final nos afecta psicológicamente.
¿sí? El social, que consiste en la exclusión y el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, ser ignorados ante su presencia y no cuentan con él en las actividades normales entre amigos o compañeros de clases. ¿Qué es el social? Bueno, cuando nuestros maestros nos dicen vamos a hacer una actividad en equipos de 4 personas y vemos que el compañero está solo, pero no lo queremos integrar a nuestro grupo. Aunque no lo crean, chicos, eso es algo que hace sentir mal a la persona. Aunque no sea nuestro amigo, aunque no sea nuestro... pues con la persona con la que convivamos todo el tiempo, convivamos a diario, eso también le hace daño a esa persona porque se siente pues como ignorada, como que bueno, pues es que yo no entro en su grupo, bueno, es que yo esto, ¿saben? Y es algo que pues se siente feo, ¿no? Alguna vez alguien se los ha hecho, yo creo que a todos, y pues sienten feo. O el que hoy digan, ay, hoy eres mi amiga y me junto contigo en el recreo, pero mañana ya no eres mi amiga, ya no me junto contigo en el recreo. Imagínense cómo se siente esa persona. Se siente mal, ¿no? Porque pues dices, bueno, pues ayer yo era su amiga, yo ya no. Eso es un aspecto social porque estamos conviviendo entre todos, ¿sí? El bullying escolar ocurre en las escuelas porque es ahí donde los pequeños pasan la mayoría del día junto a los demás compañeros de clase. Es como nuestra segunda familia. Estar en una escuela es como estar con tu segunda familia, porque al final de cuentas es en donde pasas más tiempo también toda la semana. Yo creo que pasamos más tiempo aquí que con nuestros tíos, con nuestros primos. Por eso es, y lo tienen que tomar como una segunda familia, y se tienen que comportar y querer entre todos, porque si no, pues es como, pues bullying, ¿no? Lo que les decía, aislarnos entre ustedes mismos. La solución a este tipo de acoso no son los castigos ni los insultos, sino que se trata de obtener la suficiente madurez como para ser consciente de que uno está haciendo lo incorrecto. Eso básicamente se obtiene con una buena educación en la escuela y en especial con mucha atención por parte de los padres, algo que por desgracia muchas veces brillan ellos por su ausencia. Aún así, sigue habiendo padres que creen que el castigo es la única solución y no atienden las razones cuando se les dan consejos sobre la educación de sus hijos, los cuales tienen que sufrir una educación pésima sin tener la culpa de nada. Bueno, muchas veces creemos como papás o creen como papás que los mandan llamar de la escuela porque le pegó al hijo. Entonces yo lo castigo porque me lo mandaron llamar de la escuela. Esa no es la solución, porque al final de cuentas, si nosotros estamos agrediendo a una persona, ofendiendo a una persona, es porque algo tenemos nosotros atrás a lo mejor, que es lo que nos hace ser así. A lo mejor ustedes ven ese comportamiento en su casa o se los hacen a ustedes fuera de la escuela y entonces ustedes vienen aquí a hacer lo mismo para imponer y para que nadie se los vuelva a hacer. La solución es como hablar con ellos, con la persona que está haciendo bullying y decirle qué es lo que está haciendo mal y qué es lo incorrecto. ¿Por qué hace este tipo de cosas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se siente? ¿Y por qué le hace eso a sus compañeros? Y entonces así buscar una solución a lo mejor, pues con un psicólogo o con una persona que sea profesional en este tipo de cosas. ¿Cómo detectamos que una persona es víctima de acoso escolar? Las víctimas de acoso escolar suelen caracterizarse por presentar un constante aspecto contrario, triste, deprimido o afligido, por falta frecuentemente y tener miedo a las clases o por tener un bajo rendimiento escolar. En el apartado físico, estas víctimas suelen somatizar en su cuerpo su problema, presentando dificultad para conciliar el sueño, dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, así como llanto constante. Cuando nosotros vemos a una persona o a un amigo que todo el tiempo está aislado, que no se quiere juntar o que falta mucho a clases, eso es cuando nos damos cuenta que esa persona sufre de bullying por parte de otra persona, porque tiene razones para no querer venir a la escuela, porque tiene razones para no querer estar aquí, para no convivir con las personas. De esa forma nosotros, aquí dentro de la escuela, podemos darnos cuenta cuando otra persona sufre de este tipo de acosos. En la casa, bueno, pues es eso, nosotros no nos damos cuenta si nuestro compañero no duerme o tiene dolores de estómago, náuseas, dolores de cabeza, porque no vivimos con él, ¿verdad? Pero dentro de la escuela, pues sí nos podemos dar cuenta. Los efectos del acoso escolar en el agresor.
Para el agresor, el bullying le dificulta la convivencia con los demás niños, le hace actuar de forma autoritaria y violenta, llegando en muchos casos a convertirse en un delincuente o criminal. Normalmente el agresor se comporta de una forma irritada, impulsiva e intolerante. No sabe perder, necesita imponerse a través del poder, la fuerza y la amenaza. Se mete en las discusiones, agarra el material del compañero sin su consentimiento y exteriorizan constantemente una autoridad exagerada. De esta forma nosotros nos podemos dar cuenta cuando un compañero es un agresor, el que si pierde él, se enoja y entonces empieza a decir de cosas y empieza a molestar porque no sabe perder, porque no acepta que perdió. El que agarre mis cosas, mi compañero, y me las tire y me las aviente y me las esconda, esa es otra forma también de darnos cuenta que esa persona es un agresor. O que se meta en las discusiones que yo estoy teniendo con mi amiga y empieza a querer imponer su autoridad y decir, bueno, tú estás mal por esto. Eso también es una persona y es un agresor, porque no tiene por qué meterse, no tiene por qué esconder mis cosas, y si perdió, pues ni modo, perdió y tiene que aceptar perder. Pero si no, entonces ahí nos podemos dar cuenta que esta persona es agresiva. Las consecuencias del acoso escolar son muchas y son profundas. Para la víctima de acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. También se suman a la lista la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar una situación de fracaso escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de dificultad de resolución. Bueno, las consecuencias son feas, chicos, de verdad. Si nosotros hacemos bullying a una persona, depende también qué tipo o qué tanto sea el grado que nosotros estemos agrediendo a esta persona. Si es mucho, le podemos hacer de verdad mucho daño psicológico que esta persona pueda llegar. Hay muchos casos, de verdad hay muchos casos que hay niños que llegan al suicidio porque lo agreden, porque lo hacen sentir menos, porque su autoestima se la dejan en el suelo. Entonces, la solución que nosotros como personas de aquí, de la escuela, podemos dar es convivir, estar bien con nuestros compañeros y comportarnos de una forma correcta ante ellos. Si no le quieren hablar o no quieren, está bien, pero háganlo de una forma educada, de una forma buena. Y si ven que su compañero está solo, intégrenlo al grupo. De verdad, no les cuesta nada integrar a una persona que no es su amigo, pero a lo mejor lo puede ser. Entonces, ustedes tienen una solución por parte de aquí, de la escuela. Si no queremos después llegarnos a enterar que nuestro compañero ya no viene a la escuela o ya está muy mal y todo ese tipo de cosas, y llegan a tal grado del suicidio, entonces, de verdad, hay que ser buenas personas con ellos y comportarnos como a nosotros nos gustaría que se comportara la gente. Hay un dicho que dice, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Si a ti no te gusta que te hagan las cosas, entonces tú no las hagas, porque no está padre que te traten como tú no quisieras que te trataran, ¿va? Y pues ya, es todo.